Y vamos con otro tipo de asuntos porque los números de denuncia anónima 089 y 911 en el Estado de México reciben en promedio cada día entre 120 y 130 llamadas de ciudadanos que denuncian extorsión telefónica. En periodos vacacionales, esta cifra se incrementa en un 38%, al registrar 180 llamadas diarias en promedio. En la mayoría de los casos, la víctima recibe una llamada telefónica que lo presiona para que dé dinero a algún familiar, o bien lo amenazan con el secuestro también de alguien de su familia. Le ofrecen ayuda para salir de un supuesto problema legal. Le hacen creer que es beneficiario de un sorteo o rifa, pero en todos los casos le exigen un depósito en cuentas bancarias, órdenes de pago o compra de tarjetas telefónicas. Generalmente sí se cuenta con esa base de números telefónicos. Ustedes como usuarios de este servicio se conectan a través de 089 o hacen la llamada a través de 089 y se les puede informar si ese número del cual ustedes están siendo víctimas de extorsión ya cuenta con registros en esta base. No es pública, sin embargo se le proporciona a la persona. Tenga mucho cuidado de verdad con esto que usted contesta en el teléfono o da información, no lo haga porque la extorsión telefónica es la modalidad más frecuente. A continuación, algunas recomendaciones para que usted no caiga en este tipo de fraudes. La modalidad de extorsión telefónica es la más recurrente. En la mayoría de los casos, el extorsionador dice pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada. Generalmente el extorsionador en muchas ocasiones se hace llamar o ser integrante de estas células delictivas que generalmente en el Estado de México imperan, Cártel Jalisco, Familia Michoacana. Se hacen pasar por miembros de ese tipo de grupos y desafortunadamente el impacto en la ciudadanía más que económico es emocional, es psicológico. Al plantearle ese dicho, ese argumento, muchos de los ciudadanos caen en el temor, en la angustia, en la incertidumbre, en el desconocimiento y desafortunadamente son víctimas de estos delincuentes al solicitarles pagos. En algunas ocasiones les muestran fotografías de su domicilio, les dicen tenerlos investigados. Al recibir la llamada, la víctima se confunde, pues se le hace creer que un familiar está en peligro, esto fingiendo desde el otro lado de la línea una voz de angustia. En ese caso, las autoridades recomiendan verificar que su pariente se encuentre bien a través de una tercera persona sin cortar la llamada. Es muy importante no dar ningún tipo de información al extorsionador, como nombres y dirección de sus familiares. Principalmente, escuchar la llamada, desconfiar de la información. Una vez desconfiando de esa información tenemos que corroborarla antes de hacer nada, evitar comprometerse en pagos, en algún monto económico, en algunos tiempos y verificar principalmente dónde se encuentran nuestros familiares. Eso es un punto importante. Una vez teniendo la información podemos tomar mejores decisiones. Incluso, al contestar la llamada, si le preguntan ¿con quién habló?, responda siempre con quién quiere hablar. Es importante que no exhiba datos, fotos ni videos personales en perfiles abiertos de redes sociales y no realizar ningún tipo de depósito a cuentas bancarias o compra de tarjetas telefónicas. Si desconfía de la llamada y cuenta con identificador, es importante anotar el día y la hora de la llamada, así como el nombre de la persona que habla, en caso de que se lo proporcionen, además de anotar las exigencias de la persona que habla, tales como montos exigidos, sucursales bancarias, y con esos datos denunciar al 089 o 911. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces actualmente ya los cobros los están haciendo a través de transferencias bancarias o depósitos a través de instituciones como OXXO, algunos centros comerciales. El delito de extorsión en el Estado de México ha crecido en los últimos años. De enero a abril, la entidad encabeza la lista con más denuncias por este delito al nivel nacional, al registrar 1,391. Melissa López, N+. Así es, a tener mucho cuidado incluso de bancos o supuestos bancos que hablan y piden datos, no de ningún dato. Cuelgue y vaya personalmente a la sucursal. De verdad, hoy por hoy la delincuencia está imparable, así que hay que ser muy listos para evitar este tipo de situaciones.